Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí listos para un buen festín de chismes. Hoy, la mesa está servida con un plato fuerte que seguro les encantará, el enigma de Afra Saraholu y Mert Ramazan Demir, los protagonistas de la exitosísima serie Yalan. ¿Recuerdan a Seyran y Ferit, esa pareja que encendió la pantalla con su química explosiva? Pues hoy vamos a diseccionar cada rumor, cada mirada, cada gesto, para tratar de desentrañar la verdad detrás de su relación. ¿Fue un amor secreto que floreció tras bambalinas? ¿O una guerra fría y silenciosa que intentaron mantener oculta? Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades del misterio Afmer. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de especulaciones, como siempre les recuerdo lo básico: si son fanáticos del mundo del espectáculo turco, si les encanta el drama, el romance y por supuesto, el chisme jugoso, este es su lugar. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ni una sola actualización y formen parte de esta maravillosa comunidad de chismosos empedernidos. Hecho esto, ahora sí, arranquemos con todo. La magia de Yalan residió en gran parte en la innegable conexión que existía entre Afra Saraholu y Mert Ramazan Demir. Desde el primer episodio, la tensión entre Seyran y Ferit era palpable, casi tangible. La forma en que se miraban, la manera en que se rozaban accidentalmente, la intensidad en sus diálogos, todo gritaba a los cuatro vientos que había algo más que simple compañerismo entre ellos. Los fans, por supuesto, no tardamos en darnos cuenta. El shippeo fue masivo e inmediato, con miles de personas expresando su ferviente deseo de que ese romance de ficción se convirtiera en una realidad. Y seamos honestos, las señales eran confusas, ambiguas, pero al mismo tiempo increíblemente prometedoras. A medida que avanzaba la producción de la serie, los rumores sobre una posible relación entre Afra y Mert se intensificaron. Las redes sociales se inundaron de fotografías robadas por paparazzi, que mostraban a los actores compartiendo momentos aparentemente íntimos fuera del set, cenas románticas a la luz de las velas, paseos nocturnos por la playa, escapadas secretas a lugares paradisíacos. Estas imágenes, aunque de calidad discutible, fueron suficientes para encender la llama de la esperanza en los corazones de los fans y para desatar una auténtica tormenta de especulaciones en las redes sociales. El hashtag #Afmer se convirtió en trending topic mundial, con miles de usuarios analizando cada detalle de las fotografías, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Pero, ¿qué decían los protagonistas? Ahí radica la clave del misterio. Como es costumbre en este tipo de situaciones, Afra y Mert optaron por mantener un perfil bajo, jugando al despiste y negando rotundamente cualquier tipo de relación sentimental. Somos solo amigos, repetían una y otra vez en las entrevistas, insistiendo en que la química que se apreciaba en la pantalla era simplemente el resultado de su profesionalismo y de la buena relación que existía entre ellos como compañeros de trabajo. ¿Les creemos? Esa es la pregunta del millón. Dentro del fandom existían dos bandos bien diferenciados. Por un lado, estaban los más escépticos, aquellos que argumentaban que todo era una elaborada estrategia de marketing diseñada para mantener viva la llama de la serie y atraer a una audiencia aún mayor. Un romance en la vida real, según esta teoría, sería el cebo perfecto para mantener a los espectadores enganchados y asegurar el éxito de Yalan. No suena descabellado, ¿verdad? En el despiadado mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo lo son todo, este tipo de estrategias son más comunes de lo que pensamos. Por otro lado, estaban los más románticos, aquellos que se negaban rotundamente a creer que todo fuera una farsa. Para ellos las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos de cariño que se dedicaban Afra y Mert eran demasiado reales, demasiado auténticos para ser actuados. Veían amor verdadero en cada interacción, en cada roce accidental, y estaban convencidos de que tarde o temprano la pareja confirmaría su relación, sellando su amor ante el mundo entero. La realidad es que hasta el día de hoy, nadie puede afirmar con certeza que sucedió realmente entre Afra y Mert durante la grabación de Yalan. La pareja nunca confirmó ni negó los rumores, dejando un halo de misterio que sigue intrigando a sus fans y alimentando las especulaciones. Y para añadir aún más intriga a la trama, después de que la serie llegó a su fin, las cosas tomaron un giro inesperado, sumiendo a todos en un mar de confusión. De repente los rumores de romance, que habían dominado la narrativa durante meses, se transformaron en rumores de pelea, de enemistad, de una ruptura amarga y dolorosa. Se decía que Afra y Mert habían tenido una fuerte discusión durante el rodaje de los últimos capítulos de Yalan,
y que su relación se había deteriorado de forma irreparable. Algunos incluso afirmaban que ya no se dirigían la palabra fuera del set, y que la tensión entre ellos era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el detonante de este cambio radical? Las teorías, por supuesto, no tardaron en surgir, cada una más descabellada que la anterior. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado para la pareja, que el escrutinio constante de los paparazzi y la atención obsesiva de los fans habían terminado por asfixiarlos, llevándolos a tomar la difícil decisión de poner fin a su relación antes de que se convirtiera en un circo mediático. Otros apuntaban a celos profesionales, a conflictos de ego, a diferencias irreconciliables en sus personalidades, que habían aflorado con el paso del tiempo y que habían terminado por dinamitar la relación. Lo cierto es que después del final de Yalan, Afra y Mert se distanciaron considerablemente. Ya no se les veía juntos en público, dejaron de interactuar en las redes sociales y evitaban cuidadosamente hablar el uno del otro en las entrevistas. Esta actitud, por supuesto, no hizo más que alimentar los rumores de pelea y confirmar, para muchos, que la relación entre ellos había terminado de la peor manera posible, dejando tras de sí un reguero de dolor y resentimiento. Pero, ojo, aquí viene lo más interesante de toda esta historia. Hace poco, para sorpresa de todos, empezaron a circular nuevas fotografías de Afra y Mert juntos. Esta vez, no se trataba de imágenes robadas de paparazzi, sino de fotografías publicadas por ellos mismos en sus cuentas de redes sociales. En las fotos se les veía sonriendo, relajados, disfrutando de la compañía del otro, como si nada hubiera pasado. ¿Qué significa esto? ¿Acaso se han reconciliado? ¿Han superado sus diferencias? ¿Han decidido dejar atrás el pasado y darse una nueva oportunidad? ¿O simplemente están intentando mantener una relación cordial por el bien de sus fans y para evitar que los rumores sigan afectando sus carreras? Las preguntas son muchas y las respuestas, como siempre, escasean. Algunos creen que Afra y Mert han decidido dar una nueva oportunidad a su relación, alejándose del foco mediático y de las exigencias del mundo del espectáculo. Quizás han aprendido de sus errores pasados y están dispuestos a luchar por su amor, lejos de la presión y el escrutinio público. Otros, más pragmáticos, piensan que simplemente han llegado a un acuerdo para mantener una imagen pública positiva, evitando que los rumores de pelea sigan perjudicando su reputación y sus oportunidades laborales. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir sigue siendo un misterio fascinante. Un enigma que nos mantiene enganchados, que nos hace especular, que nos invita a soñar con un amor que tal vez nunca existió, o que tal vez, a pesar de todo, aún tiene una oportunidad de florecer. Un misterio que nos recuerda que en el mundo del espectáculo, la línea que separa la realidad de la ficción es a menudo muy delgada, y que la verdad, en muchas ocasiones, permanece oculta tras un velo de secretos y apariencias. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Afra y Mert estuvieron realmente enamorados durante la grabación de Yalan? ¿Piensas que su relación se deterioró por culpa de la fama y la presión mediática? ¿O crees que todo fue una estrategia de marketing elaborada para mantener el interés del público? ¿Te gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber lo que piensas. En resumen, hoy hemos explorado los altibajos, los rumores, las especulaciones y las posibles verdades detrás de la relación entre Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir, dos talentosos actores cuya química en pantalla nos hizo soñar con un romance real. Analizamos las fotografías robadas, las declaraciones ambiguas, los rumores de pelea y las recientes imágenes que sugieren una posible reconciliación. La verdad, como siempre, sigue siendo un misterio, pero eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que este es un espacio para compartir opiniones, para debatir, para analizar y por supuesto para disfrutar de la farándula turca. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente entre Afra y Mert? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en el futuro? ¿Tienen alguna teoría sobre su relación? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que amen la farándula turca. Y por supuesto, suscríbanse al canal.
No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más entretenimiento. Adiós.